Bienvenidos a este segundo encuentro entre cadetes de la Policía del Instituto Universitario de Seguridad Pública y los estudiantes de las carreras de bromatología y licenciatura de bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Sean todos muy bienvenidos. Es la segunda vez que nos encontramos, esta vez de manera presencial. El año pasado fue de manera virtual. Así que bueno, un honor tenerlos acá. Yo soy Silvia Van den Bosch, médico veterinario, profesora del área de zootecnia de esta facultad y por estas cuestiones del destino, secretaria académica durante este periodo de gestión. Así que muchas gracias por estar aquí, Patri. Siempre el trabajo interdisciplinario que estamos buscando en nuestros estudiantes, llámese Universidad Nacional de Cuyo, la necesidad de trabajar con otras profesiones, ya desde el entrenamiento, o sea, de empezar a pensar en interdisciplina, antes que nos toque entrar a la cancha. Entonces, la presencia de los cadetes, de los profes del instituto, para nosotros es un honor. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Patri. Patri, amiga mía de la Qué suerte de la vida. Encuentra también la profesión, Y menos nos mal. encontramos... Bueno, así la interdisciplina. Yo aprovecho a saludar, buenos días a todos nuestros estudiantes, los estudiantes de la casa que nos invitan. Primero agradecer mucho, traigo el agradecimiento del director general, que es un impulsor de la interdisciplina, del trabajo en equipo. Nosotros creemos que la eficacia de la actividad es el equipo, indudablemente, y nos sorprendemos desde la profesión de seguridad o de la policía, yo por lo menos, en descubrir que hay una interrelación entre dos profesiones que parecen extrañas entre sí, que es el de la policía y del bromatólogo, que trabaja concretamente en el control sanitario. Y bueno, gracias aquí a nuestros expertos también, los profesores de bromatología, hemos aprendido un montón de cosas el año pasado. Yo pienso seguir aprendiendo este año con este mismo espíritu, ¿no? Que la eficacia la da el trabajo en equipo, la interdisciplina, dos carreras universitarias dependientes de la misma casa de estudio que nos permite calidad académica, ¿no? Así que, bueno, yo espero que lo puedan aprovechar mucho. Tengo que agradecer 1000 veces esta iniciativa de Ciencias Agrarias, la secretaria académica que nos invita para tener esta experiencia, que además del contenido y del desarrollo de lo que vamos a escuchar hoy, esta posibilidad de compartir en forma presencial las dos profesiones, ¿no? El trabajo de las dos profesiones. Yo también, por esas cosas de la vida, soy secretaria académica, pero soy psicopedagoga también, soy policía, y bueno, muy, muy agradecida por la invitación. Ojalá la podamos también devolver un poquito más adelante, invitarlos a la casa de los policías y aprovechar mucho esta jornada. Muchísimas gracias. Excelente. Yo les quería decir otra cosa. Esta es una jornada relajada. Así que si tienen preguntas, si tienen inquietudes, no duden en proyectarlas. O sea, queremos que sea una jornada de intercambio. Entonces, no duden en, por más que la pregunta les parezca sonsa. Yo siempre digo que no hay preguntas sonsa. Entonces, no teman de, llegado una consulta, levantamos la mano, la contestamos y seguimos adelante. Liliana. Buenos días, bienvenidos a todos nuevamente. En este conversatorio contamos con la participación del Instituto Universitario de Seguridad Pública, la Policía Rural, sede Centro y Delegación Este, y la Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a comenzar con la presentación de las carreras del Instituto Universitario de Seguridad Pública y las carreras de bromatología y licenciatura en bromatología. Todo ser humano necesita una visión, el impulso vital para darle una razón a cada día de su vida. Todo ser humano debe descubrir su misión, la forma en que brindará su tiempo y energía al mundo. Pero ningún camino es llano.
se necesita determinación para no desviarse, humildad para aprender, disciplina para crecer, formación para saber, empatía para servir, convicción para seguir. Desde hace 20 años, estos valores que definen a nuestro instituto son los pilares que durante esta gestión decidimos fortalecer para recuperar la confianza y el bienestar de nuestra comunidad, con el objetivo de formar un verdadero equipo de profesionales preparados para servir y proteger a la gente de bien. Hablamos entonces de nuestra transformación cultural, basada no solo en la creación de infraestructura y la incorporación de tecnología, sino también en la formación humana de aquellas personas que día a día eligen dedicar su vida a cuidar la vida de los demás. Por esta razón, el instituto tiene a su cargo no solo la capacitación, sino también el reentrenamiento de todos los funcionarios policiales en sus diferentes centros de la provincia. Con toda la fuerza puesta en esta gran transformación cultural y humana, elegimos junto al Gobierno Provincial y la Universidad Nacional de Cuyo el desafío de mirar al futuro y empezar a crear la nueva policía, que será el orgullo de todos los mendocinos. IUSP, Instituto Universitario de Seguridad Pública. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Agrarias. La bromatología es la ciencia que estudia integralmente los alimentos. Los estudiantes en bromatología y licenciatura en bromatología son formados para analizar tanto la materia prima alimenticia como los productos semi-elaborados y elaborados para establecer su genuinidad y calidad en concordancia con los requerimientos establecidos por el Código Alimentario Argentino. Pueden colaborar en la investigación para producir nuevos conocimientos y tecnología. Son instruidos para controlar distintas etapas de producción y o elaboración de alimentos y condiciones de seguridad en industrias y comercios de productos alimenticios e instituciones de salud pública relacionadas. Formular, elaborar y controlar nuevos productos alimenticios en colaboración con otros profesionales. Realizar la inspección y control bromatológico de establecimientos elaboradores, almacenamiento, distribución y comercialización del producto alimenticio en el marco legal vigente. Participar en proyectos de extensión para poder interactuar con la comunidad. A continuación voy a presentar a los primeros disertantes, subcomisario Raúl Chirino y subcomisario Adrián Ríos. El subcomisario Raúl Chirino es jefe de Policía Rural de la sede Centro, es licenciado en Seguridad Pública del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Universidad Nacional de Cuyo,
Se desempeña en la docencia policial, tiene un diplomado en instrucción policial y penitenciaria de la Universidad de Congreso, es instructor de vigiladores de la Universidad Concagua y Universidad Massa, y es instructor e intérprete de lenguas y señas argentinas. Buenos días. El subcomisario Adrián Ríos es jefe de la Policía Rural de la Delegación Este, es licenciado en Seguridad Pública del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Universidad Nacional de Cuyo, se desempeña en la docencia policial y como disertante en el taller sobre seguridad rural del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Y ha participado como asistente en el primer Congreso Nacional de Seguridad Rural Mar del Plata 2017 y en el primer Congreso Regional de Policías Rurales en General Dehesa 2019. Buenos días. Adelante. ¿Arrancamos? Sí, por favor. Bien. Bueno, la presentación ya está hecha. Creo que esto es buenísimo. Vamos a trabajar así en equipo, poder juntar a los chicos desde antes que ya estén recibidos, que antes que tengan que ejercer. Históricamente, les cuento más que nada a los cadetes, históricamente a los policías nos ha costado relacionarnos, por eso es muy bueno la iniciativa del Instituto Universitario de la etapa educativa ya estarse relacionando. Pero si ustedes ven acá, yo tengo una línea marcada, por un lado tengo los cadetes, por otro lado tengo los bromatólogos, ¿sí? Uniformadito de guardapolvo, uniformadito como estamos normalmente los policías. Quizá yo, si tengo que dar un consejo antes de empezar a hablar, aprovechen esto para relacionarse, conocerse, o sea, si bien están en ámbitos educativos distintos, ya van a ver que en algún momento nos va a tocar compartir las mismas tareas de control. Quizás muchos de ustedes pueden ir a la policía rural y les va a tocar convivir con muchos de estos chicos que un día se van a recibir y que van a estar ejerciendo en las instituciones de control. Bueno, yo voy a hacer la parte introductoria, Raúl va a continuar con una parte un poquito más profunda, pero vamos a dejar un buen margen de tiempo para que podamos interrelacionar y que ustedes puedan sacarse las dudas, porque nos ha ocurrido otra vez que preparamos una disertación a lo mejor para ocupar el tiempo completo y después todo lo que son las dudas y las preguntas no las podemos sacar porque nos quedamos cortos. Así que nosotros vamos a disertar un rato y luego vamos a escucharlos a todos ustedes para que podamos sacarnos las dudas. Un poquito ubicarlos, ya los chicos cadetes tienen un poco más de panorama, pero la Policía de Mendoza sí tiene como obligación brindar el servicio público de seguridad, algo que ya todos medianamente conocemos, proteger los derechos de los habitantes de la provincia de Mendoza. ¿Sí? Acá ya empezamos a tener el primer indicador. Dentro de los derechos que tenemos los habitantes de la provincia de Mendoza es consumir sano, que alguien o que el Estado ¿sí? se encargue de supervisar de que lo que yo vaya a consumir esté medianamente en condiciones, por no decir 100%, sabemos que la excelencia no siempre se logra, pero tenemos un porcentaje alto derecho a consumir productos en buenas condiciones. Mantener el orden público y la paz social y asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional y Provincial, ¿sí? Ahí tenemos una serie de otros derechos que, digamos, como policía estamos obligados a procurar de que los habitantes lo puedan ejercer. Bueno, acá vamos a darle un panorama de cómo se creó la Policía de Seguridad Rural, ¿sí? Es necesario para que ustedes entiendan de dónde venimos, por qué existimos. ¿Quiénes? Allá por el año 99, post-crisis grande económica y social que vivió el país, la provincia de Mendoza se vio muy afectada por la mutación del delito. ¿Sí? El delito era prácticamente propiedad de la gente que vivía en zona urbana. Se fue expandiendo, ¿sí? La sociedad rural, todo lo que era la actividad agrícola, se vio bastante afectada por esto. Además que era un fenómeno bastante innovador, sí, fue sorprendiendo a la gente del campo que empezó a advertir ciertos reclamos. Un grupo de policías decidió proponerle al gobierno de turno crear una patrulla rural o alguna unidad especial que se encargara de controlar las zonas más alejadas de los centros urbanos. Así fue que propusieron una comisión que, como
prueba, ¿sí? Tomaron la iniciativa de hacer una tarea de relevamiento en la zona de producción ganadera de alta montaña, ¿sí? Lo que es la zona de Ruta 13, Ruta 52. Así nació como primer antecedente. Después los resultados de esta comisión fueron evaluados por el gobierno, vieron que tenía algo de coherencia, ¿sí? Si bien era todavía muy prematuro, pero ya empezó a circular el primer antecedente de policía rural que tenemos. ¿Por qué? Es fundamental, ¿sí? Si bien la policía rural, todo el mundo, la palabra lo dice, lo relacionan con el campo, con la parte agrícola, ¿sí? Nosotros no tanto, ¿sí? El reclamo rural no tiene que ver solamente con aquel que vive, ¿sí? O sufre en el campo un determinado delito, sino con todos aquellos delitos que afecten la actividad rural, ¿sí? Ahí ya vamos a ver más adelante cuando mi compañero diserte que hay unas cuestiones, por ejemplo, el movimiento de carnes, ¿sí? Que arranca en el campo, termina en la góndola de los establecimientos, de los supermercados más top, ¿sí? Y sin embargo sale de la ganadería. Tiene toda una producción que alguien la debe supervisar. En parte de esa cadena participan ustedes también. ¿Para qué? Justamente para satisfacer los derechos, para garantizar los derechos de la gente que se encarga de esto, porque lo que nosotros hoy consumimos alguien lo produce, ¿sí? Tiene un costo de horario, un costo de tiempo, ¿sí? Se invierten un montón de cuestiones para lograr que nosotros tengamos todos los días, ¿sí? Lo que necesitamos para consumir, ¿sí? Bueno, la policía rural nosotros la definimos como una herramienta más para combatir los delitos y contravenciones que afecten el desarrollo de la actividad rural. ¿Por qué decimos una más? Porque no somos los únicos encargados de la seguridad rural, ¿sí? Si ustedes recorren la provincia en cualquier zona rural se van a dar cuenta que hay policías de azul, no están todos vestidos como nosotros, ¿sí? Esos son policías convencionales que trabajan en zona rural. Por eso es que decimos, ellos sí se encargan de todo lo que ocurra en la zona rural, ¿sí? Si yo tomo como referencia, por ahí, por tomar algo muy moderno, un caso de violencia de género, ¿sí? Que ocurra en zona rural, nosotros no intervenimos en esos casos por más que ocurra en zona rural, porque no se trata de un delito que afecte la actividad rural, sino que está violentando otros derechos de las personas y para eso existe la policía convencional, ¿sí? Entonces la policía rural únicamente va a ser requerida cuando el delito o la contravención que esté ocurriendo afecte la actividad o el normal desarrollo de las actividades rurales. En el momento de su creación, ¿sí? Se le asignaron algunas funciones, ¿sí? Realizar únicamente de las que se le asignaron en su momento, a raíz del proceso evolutivo que hemos tenido, nosotros hemos dejado únicamente las que conservamos, porque de hecho son en las que podemos llegar a seguir evolucionando. Realizar procedimientos dando intervención a los organismos judiciales y administrativos que correspondan, bueno, tiene un texto un poco más extenso, y ahí viene una parte fundamental. Nosotros cuando tenemos que darle intervención a los organismos judiciales, ¿sí? Lo hacemos por una coherencia lógica de que trabajamos con muchísimas normas jurídicas, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo penal y con lo contravencional. Cuando debemos darle intervención a los organismos administrativos es cuando empieza a funcionar, ¿sí? Los mecanismos alternativos, ¿sí? Nosotros ¿a qué le llamamos organismos administrativos? ¿Sí? La policía rural tiene 4 pilares, ¿sí? Trabaja en función de prevención de delitos ambientales, ¿sí? En la prevención de los delitos que tienen que ver con la ganadería, ¿sí? La prevención que tiene que ver con los delitos agrícolas, y el cuarto pilar, que es el que nos atañe acá, que es el que tiene que ver con los controles sanitarios, ¿sí? Controles sanitarios, nosotros tenemos únicamente la facultad de trabajar en la vía pública, vaya si es grande, ¿no es cierto? O sea, poder detener cualquier vehículo, revisarlo íntegramente, ¿sí? sin que esa persona sienta que le estoy vulnerando algún derecho, ¿sí? Pero mis derechos llegan hasta ahí nomás, ¿sí? Yo como policía rural, por ejemplo, no podría transponer el mostrador de ningún comercio para controlar lo que tiene detrás, ¿sí? Si no está en la vía pública, yo no lo puedo hacer. Ahí necesito de un organismo administrativo que me asista, ¿sí? De alguien que sí tenga las facultades de hacerlo. Y antiguamente, por eso yo digo esto luego por experiencia propia, y justamente la última parte que nosotros queremos destinar es para eso, para que nosotros podamos contar nuestra experiencia de acuerdo a sus dudas.
El policía históricamente le costó relacionarse, ¿sí? La antigua policía o ese proceso involutivo o estancado que tenía la policía hacía que nosotros no nos relacionáramos. Llegamos hasta ahí, bueno, ahí quedábamos. Y volvíamos a nuestra tarea habitual. Hoy no, ¿sí? Desde hace un tiempo que desde la Policía Rural, como una de las principales unidades de la Policía de Mendoza, que fue rompiendo con ese estándar, ¿sí? Nosotros ¿qué decimos? No, si llegamos hasta acá y yo no puedo llegar, alguien puede dar el paso que me falta a mí o alguien me puede ayudar a dar ese paso. Y bueno, y ahí hemos recurrido a una red de organismos administrativos, depende de la problemática puntual y de la fase de la que estemos hablando, que nos han ayudado, ¿sí? a lograr otros objetivos, siempre trabajando en equipo. Entonces yo llego hasta acá y de acá llamo, ¿sí? al bromatólogo de la Municipalidad X y le digo, mira, llegué hasta acá, pero yo de acá estoy viendo que hay cosas que me parece que no corresponden, ¿sí? Viene el bromatólogo y trabaja. Esa parte es un temita bastante profundo que lo haga mi compañero, que tiene que ver con el poder de policía para intervenir. Y apoyar a entidades estatales en el control y traslado de sustancias alimenticias de la parte que nos atañe, por eso me refiero únicamente eso, y acá se da el proceso inverso, ¿sí? Acá puede ocurrir, ¿sí? que la Municipalidad X tenga una información de que hay gente que está movilizando alimentos que no corresponden, pero no tiene la facultad para detener ese vehículo en la vía pública. Necesariamente otra vez aparece el trabajo en equipo. El bromatólogo se comunica con nosotros. Necesito de ustedes para controlar tal situación, ¿sí? Entonces, por eso digo que esto de que estén ustedes así, que no se hayan mezclado, es una cuestión quizás natural, pero sería buenísimo que de acá se lleven teléfonos, se lleven correos, no sé, redes sociales, lo que sea, porque les puede servir para un montón de trabajo. El trabajo en equipo ya ha demostrado que es fundamental para que evolucione cualquier sociedad, en materia institucional, social y en cualquier ámbito. El trabajo en equipo es fundamental. Bueno, acá le voy a dar a mi compañero. Yo fui la parte introductiva, mi compañero va a profundizar un poquito más en lo que son las tareas propias y las tareas conjuntas que realizamos. Muchas gracias. Buen día. Antes de entrar, los quiero felicitar a todos por una cuestión de que seguimos capacitándonos y se sigue dando este ambiente de poder relacionarnos. Antes de ingresar a esta parte, sabemos que vivimos en una sociedad democrática, donde para poder vivir en esa sociedad democrática, los ciudadanos que somos parte, tenemos que conocer las normas legales en vigencia. Conocer las leyes, saber que no podemos cruzar, que no podemos hacer. Entonces es importantísimo para desarrollarnos y vivir en una sociedad, conocer las normas que nos rigen a nosotros. ¿Alguien de acá conoce todas las normas que nos rigen? No. Bueno, entonces ese deber que tenemos nosotros como ciudadanos es el que ya está un poquito flojo. Ahora, tenemos una situación en especial. ¿Qué es, o qué les parece a ustedes, que es el poder de policía? Seguimos. Espectacular, me pareció. Ahí está, nos vamos descontracturando un poquito. El poder de policía es el poder que el Estado le da a una persona para hacer cumplir las normas legales en vigencia. Bueno, es sencillo. El poder de policía es el poder que el Estado le otorga a una persona para poder cumplir las normas legales en vigencia, para hacerlas cumplir. Entonces, ahí tenemos una situación que normalmente dice, bueno, ustedes no sé qué habrán relacionado, pero decimos, che, ¿y el poder del policía qué es lo que es? El policía. Ahí es donde nos volvemos a la definición anterior. Ustedes, futuros bromatólogos, van a tener ese poder de policía, que es hacer cumplir las normas legales en vigencia. La ley 18.284 hace referencia a ¿legales? ¿Todavía no? No, todavía no. Bueno, Falta. es el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Donde el Código Alimentario Argentino dice qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera y demás. Igual que un montón de otras leyes que obviamente no las conocemos, pero ahí es donde nosotros estamos en falta como ciudadanos. Peores para ustedes.
¿Por qué? Porque si como ciudadanos no sabemos o no conocemos todas esas normas legales de vigencia, como policías tenemos el deber de conocerlas para poder hacerlas cumplir. No es solamente carnet de conducir, tarjeta verde y seguro o el DNI la función nuestra para poder identificar algo, sino tener esa amplitud de conocimiento para poder determinar si hay alguna situación que está fuera de la ley para poder darle intervención a quien corresponda. En este caso, a los futuros bromatólogos, que van a tener ese poder de policía. ¿Por qué? Porque si nosotros incumplimos una ley, tenemos una sanción que puede ser un apercibimiento, clausura, decomiso, inhabilitación, cárcel, hacer que esa persona quede privada de su libertad. Y ustedes van a decir, che, yo bromatólogo, que si se comprueba a través de ustedes, que van a ser los futuros profesionales, que esa persona actuó con malicia, y ustedes son los que van a poder determinar y decir, sí, esta persona estaba actuando ilegalmente, entonces, bueno, el bromatólogo es el que va a dar toda su experiencia y todo su conocimiento para poder avalar eso. Y ustedes obviamente son los que están en los controles habituales. Entonces, la policía rural o el policía convencional, por eso yo siempre le pido que todos los policías, independientemente de donde nos toquen, tengamos ese conocimiento para poder actuar en cualquier ámbito. Y no decir, che, hay un incendio, yo no soy bombero. ¿Listo? Llama a los bomberos. O sea, yo creo que como ciudadano uno va a tratar de accionar. Así que, bueno, esas son las cosas que tenemos. El poder de policía, como les estaba explicando recién, lo tienen, ¿sí? El Departamento de Higiene, los municipios a través de sus inspectores de control, donde van y hacen acciones en los distintos comercios para poder determinar. Ustedes que están en el inicio estarán sabiendo ya que la cantidad de cosas que comemos son bastante complicaditas algunas. Con la ley del etiquetado esa que estamos por tener ahora, que hay tanta discusión, para saber qué es lo que comemos. Y ahí es donde nosotros, que hasta hace poquito tiempo, por este tema de la pandemia, conocimos lo que es el artículo 205 del Código Penal. ¿Lo han escuchado? El que viola la cuarentena, el que no cumple, le imputaron el 205. A todos esos que salieron con la carita tapada en la boliche, no, yo no fui. Ustedes también. No. Por eso digamos con la carita tapada. Bueno, el Código Penal hace referencia desde su artículo 200 en adelante a los atentados contra la salud pública. ¿Sí? Aquella persona que en forma maliciosa, por impericia, por una negligencia o demás, va a tener una sanción que puede ir hasta la prisión en relación a si hay algunos atentados contra la salud pública. El que adulterara los alimentos, el que no los transportara como corresponde, y así un montón de cosas. Un montón de veces nosotros, no sé a lo que le gusta ir a la cancha, pero yo soy comando de la cancha también, de los partidos de fútbol, y les he prohibido a los policías míos que consuman los choris de la cancha. Se ríen, hay una visita por acá. O el de la salida. ¿Qué cosa más rica que comer un chori de la cancha? ¿Alguien ha ido a Barroa? De la cena. Famosísimo. ¿Sí o no? Son riquísimos. Ahora, no miremos cómo lo preparan. La grasa vieja. No miremos cómo lo preparan, porque preparan la mayonesa. Che, ¿cómo está? Bien, vos. Uy, se cagó. Le cambian el pañal, te siguen preparando el lomo. No lo mires, no te va a caer mal, dice. Entonces, ahí después empezamos, ustedes son los profesionales, con todo esto de que nos da diarrea, estamos muy mal, dolores estomacales, de todo, ese tipo de enfermedades, ustedes son los que ya las van a trabajar, pero fundamentalmente hace referencia a que comemos mal. Y nosotros, como funcionarios públicos, también tenemos que bregar por esa situación, por el cuidado de las personas.
están atentando contra la salud. Ustedes saben cuáles son la vida, la libertad, la salud, todos esos derechos que nosotros tenemos, que los tenemos que cumplir. Entonces por ahí la Policía Rural hace un control y vemos que llevan al lado de los niños, cuando los llevan a la escuela, llevan todo lo que es la comida, con la cubierta, con la lavandina al costado, la caja de la camioneta. Ahí la ley 22375 es la ley federal de carnes. Ese es el numerito donde hace referencia a cómo se tienen que trasladar las cosas. ¿Cuántas veces nosotros decimos en nuestra casa, che, lavate las manos por lo menos antes de hacer algo? Y fíjense que sin tener una conciencia tan clara, muchas veces nosotros mismos estamos contaminando las cosas. Pero eso ya es responsabilidad nuestra. Cuando esa mercadería sale a la vía pública y está en tránsito, nosotros tenemos que controlar y trabajar en equipo con los bromatólogos, que son los que nos van a decir decomiso, secuestro, desnaturalización. La desnaturalización es la destrucción de los elementos incautados y, bueno, darle intervención a la oficina fiscal o a la autoridad competente, que puede ser administrativa, para que se ejerza esa sanción el día de mañana. Entonces, somos un equipo. Nosotros controlamos, ustedes son los que nos dan esa parte de las herramientas. Así como lo hace el Departamento de Ganadería y SENASA, en las barreras sanitarias que muchas veces no funcionan como se debería, y también, bueno, es una realidad. Muchas veces tratamos de que con una sola guía de tránsito, para justificar la mercadería, hacemos 40 viajes, que tendría que ser una por cada una. La mal llamada viveza criolla. Pasamos por favor desde que sale de la chacra o desde la huerta, ustedes acá tienen compañeros que trabajan en esos aspectos, donde, por ejemplo, hay algunos lugares donde riegan las verduras con las aguas servidas. Che, llamame al del desagote del pozo que salió acá de la facultad y que me riegue la finquita aquí enfrente, donde van químicos, aparte todo lo nuestro, ¿sí? Entonces, con eso justificamos y decimos, no, yo le he hecho eso a mi plantación y las hojas están brillantes. Y insípidas, no tienen gusto a nada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que por ahí comemos. Ni hablar del criadero de chanchos, de los porcinos, que tienen una pyme en el medio, algunos lugares donde hemos hecho muchos secuestros y bueno, había que sacrificar esos animales por triquinosis y demás, donde llevaban los contenedores de basura. Entonces había gente que lamentablemente tenía que hacer el reciclado. Nylon, vidrio, cartón. Che, ¿y estos que son? Patológicos. Listo, a los chanchos. ¿Qué es lo que es esto? Pañales, a los chanchos. ¿Qué son? Pilas. ¿Qué? Y de esa manera los alimentaban. Entonces tengan cuidado por ahí cuando ustedes vean algún cerdo y los alumbra con los ojos, es porque están es Chernobyl esto, una cosa así. Y vamos a ir a la frase, todavía sirve, todavía sirve. ¿Sí? Lo vieron eso, así que no digan que no. Ya está. La cosa es esa. Cómo nosotros podemos controlar, cómo podemos trabajar en equipo para evitar todo ese tipo de cosas. El control lo hacemos nosotros, no somos el único órgano de control, sino que también están ustedes. Para que tengamos un ejemplo, lo mencionábamos en el conversatorio anterior, la cadena de supermercados BEA tiene un bromatólogo. Obviamente hay otros que hacen el trabajo y firma, ¿sí? Pero en ese momento tenían un solo bromatólogo para toda la cadena de supermercados. Entonces, ¿qué efectividad puede haber en el control? Por ahí vamos a ir a otros lugares y se ve donde las góndolas están
se rompió la bolsa de la carne, que sigue saliendo sangre, vienen y le tiran cualquier desodorante o cualquier cosa y limpian así. Bueno, después eso son lo que nosotros consumimos. En ese caso, como ciudadanos deberíamos hacer la denuncia correspondiente a los municipios para que manden las inspecciones en esos lugares y si esa mercadería no está en condiciones, sacarla de circulación. Hay grupos muy poderosos, un montón de cosas que están en el medio que espero que algún día cambien y para eso nosotros estamos trabajando y esto es lo importante. Los productos que hacíamos referencia también, que regamos con aguas servidas, o sea, tendría que ser con agua que sea apta para el consumo de las plantas, digamos, o esos animales. Y también ha habido adulteración de medicamentos. Vamos al kiosco y nos sale más barato. No pidas la etiqueta, no pidas el prospecto, pero bueno, eso también se tiene que controlar. Esa es una función fundamental que tenemos nosotros de poder conocer absolutamente todas las cosas que hacen al cuidado de la ciudadanía. Entonces yo tengo que saber si entro a algún lugar, si está la salida de emergencia puesta, si están los vidrios con los protectores como corresponde en caso de un sismo. O sea, hay un montón de cosas que nosotros pensamos que están más o menos bien y que no están bien. ¿Cuál es el tema de estos atentados contra la salud? Que también podemos tener, hay personas que por intoxicaciones han muerto y se ha comprobado que ha sido por consumir alimentos en mal estado. Entonces, el tema no es menor. La responsabilidad que tenemos nosotros es bastante grande, ¿sí?, al momento de hacer bien las cosas. La próxima. Eso es lo que le decíamos recién. Antes de saber nuestros derechos, porque siempre como sujetos y como argentinos, primero todos los derechos y después ya veo si tengo alguna obligación. Pero dentro de esos derechos, nosotros primamos, aparte de la salud, ¿sí?, el derecho a la vida, que es fundamental. No solamente una persona por una pandemia, en este caso, que es la que estamos pasando, sino también con el tema de los alimentos y con la salud propiamente hecho. Hay mucha gente que terminó su vida por consumir alimentos en mal estado y familias enteras que han estado internadas por casos de triquinosis. ¿Saben lo que es la triquinosis? El gusanito, eso, ¿sí? Es un parásito que se mete en los músculos y los deja duritos. Llega al corazón y te deja un poquito más duro. ¿Sí? Hay un montón de tecnicismo, pero la idea es que empecemos a conocer un poquito de cómo son las cosas y tengamos esas precauciones en forma permanente. Conocer esos reglamentos y conocer a quién nosotros le vamos a dar intervención. Cuando recién Adrián decía crúcense sus datos o algunas cosas, estaría bueno porque nosotros en nuestros teléfonos, los policías nuestros de la rural tienen, aparte de los contactos habituales de la policía o personales, vamos, Guaymallén, quién es de bromatología, quién es de zoonosis, quién es de la parte vial de Guaymallén, y así con todos los departamentos, quién trabaja en migraciones, quién trabaja en fiscalización y control, que ellos también trabajan muchísimo con nosotros y con ustedes. La próxima. Bueno, estas son algunas fotitos de cómo transportan las cosas que vamos a comer nosotros. Le ponemos un poquito de agua con la bandina, vinagre obviamente para que, o no, un poquito de vinagre para que, vamos nomás, perfume en la casa mientras estamos comiendo, que no podamos distinguir lo que sea, e ingerimos esto. De esa forma se trasladan, aparte de los delitos anteriores, que es el abigeato, que es la sustracción de ganado, y acá en Argentina está prohibido el consumo de la carne de caballo, o sea, la carne equina. ¿Alguien ha comido caballo acá? Una pregunta que siempre hacemos.
¿Ustedes? No sé. ¿Quién ha comido caballa? Ellos respondieron correcto. Levanten la mano. No saben. No sabemos. Pero, por ejemplo, en los embutidos, la mortadela, la salchicha. Le dejé a unos cadetes un video de cómo se hacen las salchichas. Se los dejé a los cursos auxiliares para que lo vean. No sabemos lo que consumimos, ¿sí? Entonces, acá está prohibida el consumo. En otros países, por ejemplo, Chile, Uruguay, está permitido. Uno, si va a las góndolas, dice carne de quina. Y se puede consumir. Por una cuestión de tradición y cultura, acá en Argentina no está permitido, pero sí lo hacen. Además falta el proceso productivo, que por eso en Argentina no se puede consumir, porque bueno, el proceso productivo, porque en esos países que está permitido, al caballo se lo supervisa desde que nace, ¿sí? Con vacunación y obviamente supervisión veterinaria, para que esté apto después para el consumo, lo mismo que se hace en Argentina con la vaca. En nuestro país tenemos lugares habilitados para faena equina, aunque nosotros no lo consumamos, está permitida la faena y la exportación de la carne equina sí está permitido, si eso está regulado por SENASA y hay algunos establecimientos que lo hacen. No lo consumimos directamente, como dice Raúl, quizás sí, no nos damos cuenta, pero directamente no lo consumimos, pero sí está permitida la faena del equino y la exportación de la carne. Gracias. Sí lo consumimos en los embutidos y no sabemos, no dice fundamentalmente qué es lo que consumimos. Pero, por ejemplo, tuvimos un procedimiento hace menos de una semana donde cazadores furtivos en la reserva de Villavicencio, que la tenemos cerquita, en la cacería de guanacos. Entonces le secuestramos más o menos 50 kilos de pulpa, que es la parte de la carne, ¿sí? Y el guanaco, por su naturaleza, usted me va a saber decir, no tiene casi nada de grasa, o sea, es muy magro, pura fibra, digamos. Entonces eso, mezcladito con grasa, algunas tintas y un poquito de amor, comemos unos chorizos, los de la cancha. Tintas. Con un buen tinto y con las tintas esas que le ponen. El tinto es para hacer una digestión, que no se diga otra cosa. Pero, por ejemplo, esa es la forma en que se lo traslada. Eso tendría que haber sido en un frigorífico habilitado, con la cadena de frío que corresponde, porque si no empezamos y ya vienen con un toquecito de Roquefort natural, con todos los hongos arriba y por haber, es como si le rayáramos, no sé, las patitas a alguien. Entonces, es increíble. Las cosas que comemos nosotros, pezuñas han salido. Jefe, mire lo que comí. Te dije que no fuera. Yo les he dicho, normalmente los servicios de cancha, cuando ya entra toda la gente, podemos comer algo porque hemos salido a la guardia, que es una función que nos toca. Vayan a comer, pero no coman los choris. Se me escaparon dos, fueron a comer choris, pues están autorizados a ir a comer. A los 20 minutos, descompuestos en el baño con diarrea, los tuve que sacar en una movilidad para que los asistan. Primero que teníamos que tener suerte que si ese chori que estábamos comiendo era de la fecha pasada, del campeonato que se juega cada 2 semanas, que está calentado, de lo recalentado, de lo más calentado y un poquito más, pero con mayonesa, salsa y ketchup, todo pasa, más las lechugas esas brillantes que nos ponen, sabe. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros controlamos, y no es únicamente licencia de conducir, tarjeta verde de seguro y DNI, y el biométrico, que funciona de maravilla, sino que cuando empezamos a controlar las cargas nos damos cuenta de que hay cosas irregulares. ¿Ustedes como bromatólogos permitirían que eso siga y entre al comercio? ¿O a la cadena de producción? ¿Por qué? Es un asco. Es un asco. Le hicieron el cambio de aceite al vehículo y con eso mismo tapan la carne para ocultarla y demás. Entonces, datos para tener en cuenta. Si vamos a una carnicería, los chorizos, eso está en oferta. Y
compramos unas milanesas que son, y las ponemos en el aceite y espuma por todos lados. ¿Y de qué decimos? Ah, el aceite es malo. No, ustedes están comiendo agua con una milanesa de caballo, vaya a ser de dónde. Pasa. Cuando la milanesa es más barata que el kilo de blanda o cuadril o lo que sea, es para tener en cuenta. ¿Sí? El primer procedimiento del de ayer lo voy a explicar por el tema de la triclosis. Ah, sí. Bueno, fíjense, ya después ustedes que son los expertos nos van a decir cómo podemos identificar los distintos costillares. Qué barata que está. Ya después los chicos nos van a explicar acá cuántas, viste cuando te dicen, che, me están contando las costillas. Tiene una costilla así larga, así. Estamos contando las costillas. Dice, che, qué buen caballo. Perdón, qué buena vaca. Pero... Y bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahí, así explicás el procedimiento que viene arriba, sí. Las dos puntos de arriba son del mismo procedimiento. Ahí no sé si, bueno, usted que está relacionada con el tema, quizás la gente es más grande, los chicos por ahí no tanto, pero hace un par de años, 3 años atrás, hubo un brote de triquinosis en la provincia, hacía bastante que no existía, ¿sí? Ese brote se origina en Rivadavia, ¿sí? Cerca de donde nosotros tenemos la base. Obviamente cayeron algunos controles sobre nosotros, cuestionamientos, consultas de qué se hacía. Bueno, se determinó que había sido una faena clandestina de un cerdo, se habían realizado chacinados, pero habían sido cocinados alto. Bueno, y teníamos aproximadamente 130, 140 personas que fueron afectadas por el brote de triquinosis, algunos más graves, ¿sí? Algunos llegaron a la muerte y la gran mayoría se salvó, ¿sí? Bueno, un mes y medio después de ese procedimiento que determinamos de que algunos negocios de la zona le compraban a este mismo señor, lo localizamos en la vía pública con un cerdo completo, como usted lo ve, está trozado completo, cuchillito, fuentón, un espectáculo. Así distribuía carne en Rivadavia. Así los comercios le compraban y así se vendían. ¿Sí? Bueno, cuando se hizo el decomiso de todo este producto, obviamente para una cuestión de poder supervisar el resto del establecimiento, el resto de los animales que siempre aún conservaban en pie, se le hizo el análisis de triquinosis y también tenía triquinosis de cerdo, que gracias a Dios no alcanzó a vender nada porque lo localizamos en el primer tramo desde donde él vive, ¿sí? Hasta el primer comercio que abastecía. Estas cuestiones son, yo recién apuntaba de que el trabajo en equipo es fundamental, porque a nosotros quien nos da aviso de esto es un inspector municipal que nada tenía que ver con este área, ¿sí? Y que dice, me parece que veo un chatrojero con carne, me da las características, la movilidad nuestra fue, afortunadamente estaba cerca y lo localizamos. Trabajo en equipo, ese hombre no tenía nada que ver con lo nuestro, podría haber hecho una vista gorda, haberse dedicado a lo suyo y no haberse comprometido. Sin embargo, se involucró y gracias a eso obtuvimos este resultado. Fueron cerca de 200 y algo de kilos de carne de cerdo. Ayer mismo tuvimos un procedimiento en La Paz que está trayendo algunas consecuencias en las redes sociales porque muchas veces piensan de que trabajar correctamente o hacer un control correcto, que no está acá en foto justamente porque ha sido reciente, pero se molestan porque decomisamos a lo mejor, en este caso fueron 2 cajas de 20 y pico kilos de pollo cada una, ¿sí? Las sacan desde acá de Mendoza, las llevan en una caja de una camioneta, ¿sí? Pollo congelado, las cargan a 2, le ponen bolsas de papa arriba, cebolla, con todo mezclado, un comercio de La Paz. 1 hora 40 de viaje, 31 grados de temperatura ayer a la tarde. Cuando obviamente lo localizan el personal, las cajas de pollo estaban con un charco, ¿sí? Cada una de hielo. Se realizó el control, pedimos al laboratorio municipal de La Paz, la señora se presentó, automáticamente decretó el decomiso, realizó las actuaciones, se decomisó. Eso trae consecuencias sociales porque dice, bueno, pero la policía en lugar está para cuidarme, ¿y qué estoy haciendo si no cuidándolo? Si ese pollo entra, el tipo lo enjuaga en esta mezcla que hacen de agua con un poco de cloro, esta dilución de cloro en el agua, y va a la góndola y bueno, compra y está divino, perfecto, ¿sí? La cuestión es que la cadena de frío se cortó, yo nunca me enteré. Entonces esas cuestiones por ahí es como que se transgiversa, ¿sí? La interpretación. Creemos que estamos haciendo, como sociedad, creemos que la policía nos está haciendo un daño y el general lo está haciendo. Acá tenemos 2 imágenes del mismo procedimiento. Por un lado la cabeza y los cueros, por otro lado los restos cárnicos, ¿sí? Faena equina. Esto ocurre
con frecuencia, desgraciadamente. En San Rafael últimamente se han hecho unos procedimientos, creo que la finca del terror o algo así, lo bautizaron los medios, donde se han recuperado ya varios animales que los acopiaban, los faenaban y los vendían. ¿Sí? Desgraciadamente no tenemos ningún compañero del sur que nos pueda ilustrar mejor, pero esto ocurre, ¿sí? La faena equina, sobre todo lo que es el oasis norte de la provincia, ocurre muchísimo. Zona de Corralito, por situar lugares acá de Gran Mendoza. Nosotros tuvimos una ola grande también en zona este, zona de Alto Verde, de Ramblón, aparecían cada tanto cabezas de caballo faenado. Sí, obviamente las técnicas son siempre las mismas. Esta carne lo localizamos antes de que lo prepararan, pero ellos ¿qué hacen? Generalmente, como dijo mi compañero, separan la pulpa del hueso, o sea, descarnan, como se le llama en el ambiente de campo, ¿sí? ¿Qué hacen? Faenan, descarnan, dejan todas las osamentas en el lugar y se llevan la carne, ¿sí? Bueno, esto quedó inconcluso. De lo contrario, en ese mismo terreno, todo lleno de yuyo, en las condiciones que está, ahí hubiesen descarnado, cargan total de eso, después va moliendo, así se hacen esas bastonadas para hacer los chorizos y molemos como va, en esas condiciones se faena, ¿sí? No sé, creo que queda una más todavía. Bueno, acá empiezan a verse ya caras que no son policiales y van a ver un poquito de trabajo conjunto. En estos procedimientos que estamos viendo ahí donde entra el civil, como por decirlo civil, ¿sí? Que sería el bromatólogo, ese inspector municipal o ese profesional que tiene el poder de policía para decir, oficial, acá se decomisa, se secuestra, se deja intervenido en origen o en destino, pero eso no entra al consumo de las personas. Esta es la forma en que lo trasladan. Imagínense, recién decía Adrián que las cajas de pollo de esas salieron del día anterior o de ese día con 30 grados de calor, llegaron y ya estaban casi descongeladas. Entran absolutamente en juego todos los virus, bacterias que andan dando vuelta por ahí, y es como les estamos diciendo lo que terminamos de consumir. Y de esta forma se hacen un montón de traslados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no estar en regla que poner o actuar como corresponde. Entonces, en la camioneta, en la cangüeta que está acá abajo, ahí directamente, si ustedes ven, es parte de un vacuno que se corta la espalda o la pierna para el transporte y lo llevan ahí. Y ya que estamos, pasamos, buscamos a los chicos en la escuela, vamos y hacemos la compra de la limpieza, le hacemos el cambio de aceite al auto, lo comemos, lamentablemente sin saber, y ahí es donde estamos nosotros con esos atentados a la salud pública, delitos contra la salud pública. Acuérdense, después léanlo, desde el artículo 200 del Código Penal en adelante, hasta el 206. No sé si queda alguna más. Bien, esto es lo que les decía. Un niño con dolor de estómago que ya no sabe qué hacer, se empiezan a brotar, porque nosotros podemos llegar a tener alguna reacción especial, alguno que es alérgico, que le pasa algo, y en muchas ocasiones han llegado a la muerte, lamentablemente. Entonces, también es responsabilidad nuestra, como personas adultas, de hacer los controles y por lo menos saber qué es lo que vamos a consumir. Y ustedes, como futuros oficiales de policía, saben qué es lo que van a controlar. Porque la responsabilidad de ustedes y el deber ese que les tienen que dar, que se les va a otorgar, es resguardar a la sociedad. Entonces, después decían del pan rallado. Rallamos cualquier cosa. Hacemos, le vuelvo a repetir, consumimos. Total, le ponemos mayonesa, un poquito de condimento y pasa. Limón. El limón, sí, nos tomamos un vasito de limón antes del gran asado, cosa que, digamos, no, yo tomo un poquito de limón. Y después nos pasamos un poquito incluso con la cantidad que digerimos.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que ustedes hagan un trabajo muy completo y de ustedes, que van a ser nuestros profesionales, que nos van a decir qué se puede o qué no, también ese compromiso de y saber cuál es la responsabilidad que ustedes van a tener para con nosotros, los ciudadanos de a pie. Así que les agradezco muchísimo la atención. Quedamos atentos a algún tipo de pregunta. No sé si... Sí, estamos muy bien en tiempo. ¿Alguna pregunta? Primero un aplauso. Un aplauso. No sé si alguien todavía sirve. Yo tengo una pregunta. Por Hablando supuesto. de los choripanes de la cancha, Bien. vieron que hay un frente de Jumbo acá en Godoy Cruz, debajo del puente, Un clásico. un clásico. Un clásico. Y lo conocemos todo, y ahí sigue estando. Esa es una problemática que nosotros nos hemos planteado, por eso estaría bueno comentar. Bien. Ahí, ¿por qué me pago yo de un lado o del otro? Hay jurisdicción dentro de todo. Puede actuar la nación, la provincia o el municipio. Ese lugar justo tiene jurisdicción, entre comillas, provincial y o municipal. Y hay otros intereses creados ahí. ¿Por qué? Porque es como les decía lo del Barloa. Che, se están viendo que está pasando todo esto. Vamos al municipio, hacemos la denuncia y el municipio dice, eso de la provincia. Vamos a la provincia, eso del municipio. O sea, toma, no es tuyo, no es mío, puede llegar a pasar. Supuestamente, como están habilitados los fast food, los vehículos, que están habilitados, donde uno tiene que hacer el curso de manipulación de alimentos, que el vehículo tiene que estar habilitado, que tiene que tener absolutamente todas las cosas, nosotros también eso lo podemos controlar y lo debemos controlar. Lo han manejado por ahí, de decir, bueno, yo estoy habilitado para poder vender productos en la vía pública. Está muy agarrado de nada. Y uno va, pide la libreta sanitaria, tiene la libreta sanitaria, tiene la libreta de manipulación de alimentos, y ahí entra la responsabilidad nuestra. Porque yo puedo haber hecho el curso de cómo manipular los alimentos o cómo realizar esa función, y después lo que quiero o lo que me conviene. Por costos, por tiempo o por lo que sea. Entonces, ahí como ciudadanos estamos fallando nosotros también, y como organismo de control, mucho más. Pero bueno, tienen esas habilitaciones, y como te digo, no es mío, es tuyo, no es tuyo, es mío. Y hay una situación social que hoy en día, y más en épocas eleccionarias, esto es algo normal. ¿Quién paga el costo político? Si accionamos con respecto a alguna situación especial, ¿quién es el que paga el costo político? Hicimos un procedimiento muy grande que trabajó migraciones, fiscalización y control, los bromatólogos de la Municipalidad de Las Heras y de Guaymallén, la gente, bueno, policía rural, policía vial, trabajamos todo en equipo, porque había hasta EDEMSA estuvo. Ustedes van a decir, EDEMSA tiene poder de policía, sí. Si no pagás, te corto la luz. O sea, hay una sanción, hay algo. ¿Qué pasó? Nos paramos lejos de un lugar que era una feria ilegal. Estaban todos colgados en el cable de la vecina ahí para poder enchufar y todo. Entonces llegamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le avisamos? A lo último que le avisamos fue al municipio. Porque si queríamos el éxito de ese control, ese día no hubo feria y se decomisó absolutamente todo. Porque también habían delitos que eran contra las marcas de ropa apócrifas, las falsas. Todo eso, que se ejercía el comercio, evasión de impuestos, atentados contra la salud pública, te vendían de todo. La feria del robado, como fueron usados, que ahí venden todo,
Entonces, hicimos eso, ¿y qué pasó? Esa misma gente, ¿qué es lo que nos decía? Yo quiero trabajar, yo soy pobre, ustedes me están limitando. Una poblada con quemada de cubierta y todo frente a la municipalidad. Y bueno, ya le vamos a ver cómo hacemos, porque no nos conviene. Siguen vendiendo lo que nos roban, siguen atentando contra nosotros, siguen evadiendo impuestos, siguen haciendo un montón de situaciones ilegales que lamentablemente están, pero bueno, tenemos que trabajar como para que eso no siga, ¿sí? O tratar de que esa curva empiece a bajar. Es difícil, totalmente difícil, pero no nos podemos justificar en situaciones para poder hacer cosas ilegales o para justificar lo ilegal. Che, sabemos que no se puede hacer, pero que yo soy pobre. El otro día me dijo un hombre, no, pero que yo soy discapacitado, y vino no voy a decir el nombre del intendente, y me dijo que lo llamara si venían ustedes. Logró un capital de más o menos 10 millones de pesos, sin pagar un impuesto, sin nada. Entonces hicimos un control nosotros, y no, pero que yo soy, o sea, se resguardan para poder ejercer esa ilegalidad. Lo notificamos lo mismo y le vamos a volver a caer para que haga, si no, le vamos a clausurar directamente. Auto 0 kilómetros. A ver, yo te puedo vender una cosa, pero en realidad estoy haciendo otra. Parte de la hipocresía que por ahí estamos teniendo como sociedad, que no es lo ideal. Chicos, sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Abigeato. Sí. Bueno, ¿eso nomás? Bueno, el abigeato en el Código Penal fue agregado en el año 2004, no existía como delito, ¿sí? Es el robo de animales, así. Pero el robo de animales que tiene que ver con la producción ganadera. Si yo me robo un perro, es un hurto o un robo común. Si yo me robo un caballo, constituye abigeato, ¿sí? Porque todas las especies que pertenezcan a la producción ganadera, ¿sí? Son las que se ven protegidas, ¿sí? Con la creación de la carátula, ¿sí? O la tipificación del abigeato. Eso sería el abigeato. No la faena. Acá tenemos que distinguir una cosa. No es lo mismo robarse un animal que faenarlo o carnearlo, para aquellos que por ahí a lo mejor no manejan el término de faena, ¿sí? No es lo mismo robárselo que faenarlo, ¿sí? Tenemos, incluso pueden entrar a jugar hasta delitos contra la crueldad animal. Nosotros no lo vemos la protección de los animales contra la crueldad, digamos, porque acá no hay peor animal que nosotros mismos. No lo hemos incluido en esta disertación porque por ahí se hace muy extenso y nos vamos mucho por las ramas, pero en el caso de la faena inadecuada hay un montón de cuestiones que hacen así a que protegen la crueldad contra el animal. La faena se realiza de una determinada manera, supervisada en establecimientos, para que el animal sufra lo menos posible, ¿sí? Sufrir va a sufrir igual, ¿sí? El tema es minimizar el dolor al animal, ¿sí? Lo mismo ocurre con la cacería y otras actividades que incluyen a los animales. Siempre se trata de que sea el dolor mínimo, en algunos lugares incluso imperceptible. ¿Cuál es el alumno que...? Yo, antes que nada, te voy a hacer una acotación, que por la duda que no surgen las preguntas. Así como la policía tiene un poder indeclinable, ¿sí? ¿Sí? Y que no lo puede valorar nadie porque es muy subjetivo, ¿sí? a la persona, que es el de determinar cuándo una persona es o no sospechosa, ¿sí? O sea, yo como funcionario público puedo llevármelo detenido porque yo lo considero sospechoso, me lo voy a llevar detenido porque es mi interpretación, y por más jueces que existan, nadie va a poder decir lo contrario, porque es subjetivo mío, ¿sí? Tengo mis fundamentos y esa persona es sospechosa. Lo mismo ocurre con ustedes. El poder de policía que ejerce el bromatólogo, por más que ustedes, digamos, se desempeñen en el área de bromatología del municipio X, el intendente no está por encima de la decisión de un bromatólogo, ¿sí? Porque usted tiene la matrícula para determinar de que la tarea que están realizando, ¿sí? Esa tarea que están realizando es la correcta. Y así el intendente le diga, mirá, pero es amigo mío este muchacho, a ver la posibilidad de... Señor intendente, el que voy a firmar soy yo. Por lo tanto, los responsables de tomar la decisión del decomiso o darle de alta esa mercadería para que continúe en circulación o clausurar un negocio
un comercio, lo que sea, es netamente de ustedes y tienen que tomar eso con total responsabilidad, porque lo que firmen o lo que autoricen a ustedes les puede acarrear de determinadas responsabilidades. Si firman algo incorrecto, ¿sí? Porque dice se puede incurrir en un abuso de autoridad. Y si dejo seguir algo que no corresponde y desgraciadamente ocurre algo con ese producto, también se van a ver involucrados y también van a ser responsables de haberlo dejado circular. Entonces el equilibrio es fundamental, por eso digo que la responsabilidad de ustedes, ¿sí? Cuando tengan que salir a trabajar, requiere de un altísimo compromiso, ¿sí? Una lucidez tremenda, porque justamente van a jugar con el bolsillo de la gente. Generalmente las cosas que van a tener que determinar si se decomisa o no, le inflige un costo a una persona. Y eso lo tienen que llevar adelante con total responsabilidad. Señor, buen día. A mí me interesaba saber más que nada con cuánto personal cuenta la Policía Rural y si todos tienen una tarea similar o todos realizan todo. Bueno, la Policía de Seguridad Rural, cuando nos iniciamos, hace muchos años, éramos 7. No éramos más, ¿eh? Y digo éramos porque yo fui uno de esos que inició. Ahora somos 200 en toda la provincia. Y esa es la especialidad, lo que nos hace un poquito distinto conocer un poquito más de leyes. La Policía Rural trabaja con más de 100 leyes en forma específica, ¿sí? Controlamos del agua, de que se llevan registros para la producción agrícola, las abejas, de todo lo que se les ocurra. Los huevos. Tenemos los huevos, si van transportados como corresponde y demás. Tenemos toda esa potestad que ustedes también la van a tener, pero ¿qué pasa? Estamos un poquito más especializados. Entonces nosotros le damos esa capacitación al personal para que controlen. Mi tesis estuvo basada en eso, que no seamos solamente carnet de conducir, tarjeta verde, seguro y DNI. Aparte de todo eso, les pido un montón de otras cosas. Había que estudiar, así que eso está bueno. Pero bueno, el saber no ocupa lugar, dirían. Sí es importante porque el que sabe tiene una cuotita más de posibilidades y de poder para poder desarrollarse en la vida. Ahí, en relación a lo que decía recién Adrián, que estábamos trabajando ahí con el tema de la vigilancia y demás, pueden haber agravantes o un montón, o sea, que se agraven, y la crueldad animal, que decía referencia, es la famosa ley Sarmiento, ¿sí? De la protección de los animales. Es una ley viejísima, pero que todavía está en vigencia, que habla de la crueldad contra los animales. Sí. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos, si nos queremos contactar con la Policía Rural, ¿llamamos al número normal o hay otro número? Bien. Consejo, yo le podemos dejar los números de la base, ¿sí? O los números particulares de nosotros, no hay ningún problema. Cuando tengan alguna consulta, lo pueden hacer con nosotros, y si hay alguna situación en especial, lo recomendable es hacerlo a través del 911. ¿Por qué? Porque se crea un suceso. Entonces, esa llamada va a estar grabada y va a tener que tener una resolución. Fuimos, no había, ¿qué pasó? Siempre, a través de una llamada al 911, obviamente están los graciosos, hay gente que te dice 911, le responde la operadora o el operador, 911 emergencia, sí, ¿a qué hora el átomo? O sea, de las preguntas más irrisorias que pueden haber, hasta los que hacen chistes, o esos mismos malvivientes que lo utilizan para decir, mire, están asaltando acá, para que los móviles vayan para allá y yo pueda ir a robar allá. El número de la Policía Rural es el 4815-900, de la base centro. Y en su momento, cuando fue la creación de la Policía Rural, logramos tener un 0800. ¿Por qué? Porque en esa época lo logramos para que la gente pueda llamar sin costo, que es el mismo 4815-900, pero a través de un 0800.
todavía sigue funcionando. Hoy en día lo marco por ahí como para saber si está y me siguen atendiendo desde la base. Pero a lo mejor, si vemos algún acto de crueldad o hay alguna situación, indicarle al operador o a la operadora qué es lo que está pasando, cuál es el lugar y la mayor cantidad de datos que se puedan aportar. Muchas veces nosotros como víctimas, nos ha pasado todo, yo he sido víctima de delitos, me han robado, todo, se han metido en mi casa, que vivo en esta sociedad. Por ahí lo que queremos es tener un policía en la puerta de la casa que esté justo ahí, como los bomberos. Che, mira, capaz que nos quieren tener ahí nomás. Y nos molestamos porque el operador o el policía nos hace un montón de preguntas que muchas veces son engorrosas para nosotros como víctimas, pero son necesarias para poder llegar a una resolución del caso. Entonces, es un poquito de entendimiento de cada lado. Así que nos llaman, lo único que le vamos a pedir es que por ahí nos tengan un poquito de paciencia porque nos encantaría tener un potencial mucho más grande. Adrián es el jefe de todo lo que es la Policía Rural de la zona este. Entonces un día lo tenemos en el Arco de Desaguadero y al rato le digo a Adrián, nos tenemos que juntar en Arroyito, en California, porque vamos a hacer unas maniobras ahí justo con Costa de Araujo, que es jurisdicción mía. Listo, vamos en camino. Ajá. En 4 horas nos juntamos. Tengo un puesto operativo que está de la base, que está en el metropolitano Maipú, a 220 kilómetros. Son 3 horitas y media, regulándolo porque son donde están los pueblos originarios, las comunidades huarpes del secano Lavallino. Entonces nos pasamos un poquito para San Juan, tocamos San Luis y llegamos al Retamo. Y por ahí tenemos desplazamientos ahí y te dicen, che, que nos pasó perros peligrosos en las cuevas. Entonces, menos mal que no podíamos cruzar a Chile, pero bueno, pusimos algunos cebos, llevar las trampas y demás. O sea, que no es directamente nuestra, porque Sonosi tendría que haber ido del municipio, pero en la municipalidad siempre nos dicen, no tengo. Entonces por ahí vamos a ir, y vamos a llegar y vamos hasta la última resolución. En nuestra Policía Rural siempre decimos que vamos a trabajar desde el inicio hasta por lo menos tener una resolución. Adrián lo sabe, él tuvo puntual lo de la Caterpillar la maquinita esa que sacaron. ¿Cuánto estuvieron caminando? Como 7 horas. Alrededor de 7 horas. Esas cuestiones que marca Raúl son habituales en la Policía Rural, pero si tomamos como referencia la pregunta de compañeros, somos cerca de 200 efectivos en la Policía Rural, creo que 198 exactamente, pero eso, comparándolo con los más de 9.000 hombres que tiene la Policía de Mendoza, es un número mínimo, ¿sí? Lo mismo ocurre con las movilidades, como decía Raúl, yo tengo zona este, ¿sí? 5 departamentos, San Martín, Ciudad Junín, La Paz, Santa Rosa, 2 movilidades, ¿sí? O sea, entonces es bastante dificultoso, por eso es que a nosotros nos sirve el trabajo en equipo, porque así como la pregunta, ¿a dónde tenemos que llamar? Es fundamental el llamado al 911, porque como dijo Raúl, se genera un suceso. Ese suceso se le van cargando todos los detalles posteriores a la llamada, ¿sí? Se desplazó tal móvil, va yendo. ¿Qué puede ganar con esto? Que a lo mejor si el móvil de Policía Rural está a 100 kilómetros o 200 de esa problemática, que es puntual y que es específica de la Policía Rural, un móvil de jurisdicción puede llegar y asegurar ese lugar hasta que nosotros lleguemos. Esa es la ventaja del 911, ¿sí? Lo otro ya es una cuestión de, a lo mejor, mucha gente que es lo que hace. Y después del llamado 911 igual se comunica con nosotros de forma directa y nos va guiando con algunos detalles, pero el suceso ya fue creado. Pero sí, si nosotros tomamos en consideración que la provincia de Mendoza tiene el 15% de su territorio y mucho menos urbanizado y el resto es todo rural, ¿sí? Creo que estamos un poco demorados por ahí con la evolución de la Policía Rural. Debería ser, quizás hasta debería haber una delegación nuestra por departamentos. Y actualmente tenemos 4 delegaciones, una que abarca Gran Mendoza, que es la que tiene a cargo Raúl, yo estoy zona este, tenemos una en Valleduco y una en el sur.
A su vez, la del sur tiene una subdelegación en General Alvear, ¿sí? Y la mía, de zona este, que está en Rivadavia, tenemos una subdelegación en Junín. Es todo lo que tenemos, lo demás tiene un puesto operativo, como dijo Raúl, en el Retamo, y un puesto operativo que son destacamentos, digamos, unidades más chicas en alta montaña, en el Salto. Es todo lo que tenemos como unidades de la Policía Rural. Asimismo, nos las ingeniamos para tratar de estar en todo lo que más se pueda, pero es fundamental la colaboración del resto de las instituciones o del resto de los actores sociales, que son los que por ahí nos acortan estas distancias o nos ayudan a optimizar el recurso, de no estar, digamos, en el 100% de las ocasiones, estar ahí a la expectativa de que si encontramos o no, sino muchas veces vamos a lo concreto, justamente porque estos actores sociales se comprometen con la causa, ¿sí? Muchas veces con la parte ambiental, otras veces con la parte de consumo, pero es bastante amplia o bastante, digamos, tiene una amplitud importante de legislación que se maneja para por ahí los recursos con los que contamos, son bastante escasos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo te quería hacer otra. Cuando se decomisa, Sí. ¿cómo se garantiza de que esa carne o ese producto de origen animal no vuelva al consumo? Bien, estos son garantías, ¿sí?, que tiene tanto el infractor como el que actúa. Se le colocan algunos líquidos, una vez que el bromatólogo dice, una vez que usted dice, se decomisa, y va a una cámara, porque puede ir a una cámara, porque por ejemplo no tenían justo el termómetro para poder determinar si estaba o no, pero por los aspectos primarios se puede llegar a dejar en una calidad de guarda. Pero si se ordena la desnaturalización, se hace siempre en presencia de 2 testigos. Así lo indica la parte procedimental, 2 testigos, se lo inutiliza. Muchas de las veces se lo quema, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con eso? Habían unos operarios del ISCAMEN, esto lo tengo que decir, bueno, fue voz populi, en las barreras sanitarias, donde cuando no se puede ingresar, no sé si han viajado, donde nos dicen lleva fruta, lleva algo, no nos miran nada y llevamos todo abajo el asiento cuando venimos a Chile o algo, todo lleno de palta porque nos gusta. ¿Vieron qué no se hace? Bueno, en ese sentido, había justo en ese lugar del ISCAMEN una fosa. Entonces, por ejemplo, los camioneros se lo controlaban, esto no lo puede llevar a la fosa. Se hace el acta, multa,